El día que conseguí mi licencia, fui al hospital y me extrajeron las córneas. En mi vida anterior, todo comenzó cuando la amiga de la infancia de mi novio, Sofía, robó mi auto. El primer día de clases, ella se saltó los semáforos en rojo, mató a una mujer embarazada y a un anciano, y luego huyó. Pero mis compañeros de clase me culparon a mí. Cuando llegó la policía, juré que Sofía había sido quien conducía. Ella se derrumbó en los brazos de Mateo, con lágrimas de cocodrilo brillando en sus ojos. «Nora, ¿por qué me incriminarías?», lloró. Entonces Mateo mostró las imágenes de la cámara del salpicadero, mi rostro detrás del volante, aunque yo seguía insistiendo en que no era yo. Él difamó mientras la familia de la víctima observaba. Uno de ellos me apuñaló, y todo se volvió oscuro. Cuando abrí los ojos, había renacido el día antes de que todo sucediera. «Bienvenidos a Vista del Puerto», anunció la voz dulce y pegajosa de Sofía en el aula. Como soy de aquí, pensé en ser una buena anfitriona y llevar a todos al centro comercial mañana para comprar algunos recuerdos. «Mi regalo, un pequeño detalle de bienvenida», dijo. Las palabras familiares me provocaron un escalofrío. Había vuelto. El aula estalló en elogios. «¡Wow, Sofía! ¡Eres la mejor! ¡La princesa de Vista del Puerto!». Ella solo se rió. Una imagen de generosidad sin esfuerzo. «No se preocupen, es lo menos que puedo hacer». De repente, todos los ojos se volvieron hacia mí. «Nora, el registro dice que tú también eres de Vista del Puerto, ¿verdad?». Asentí con la garganta tensa. «Sí». «Bienvenida a nuestra ciudad», dijo Sofía, extendiendo su mano. Sus dedos se enredaron alrededor de mi brazo. «Nora, mi auto no cabe para todos. Acabas de obtener tu licencia. ¿Podrías prestarme tu auto?». Fue como un balde de agua helada. Mi cuerpo se congeló mientras el recuerdo de su petición en mi vida pasada regresaba. Así había comenzado todo. Ella pidió prestado mi auto, se saltó 18 semáforos en rojo y terminó con 2 vidas. Luego, toda mi clase, todo mi mundo, se volvió en mi contra, llamándome asesina. Cuando llegó la policía, grité: «¡Soy inocente!». Pero las lágrimas de Sofía en los brazos de Mateo fueron más convincentes. Él me abofeteó, mostró las imágenes de la cámara del salpicadero y selló mi destino antes de que pudiera entender la traición. La familia de la víctima entregó su brutal justicia. El recuerdo me atravesó como un dolor fantasma. Antes de que pudiera reaccionar, mi bolso fue arrebatado de mis manos. Mateo, mi novio, ya buscaba en él. Sacó las llaves de mi auto y se las lanzó a Sofía. «Adelante, Sofía, tómalo». La vista me sacó del trance. Me lancé hacia adelante, recuperé mi bolso y mis llaves. «Lo siento», dije con frialdad. «Necesito mi auto mañana. Tendrás que pedirle a otra persona». El rostro de Mateo se oscureció al instante. «¿Para qué lo necesitas, Nora? Admite que no quieres prestárselo». «Tienes razón», dije con calma. «No quiero». Los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas, una imagen perfecta de inocencia herida. «Nora, no entiendo por qué me odias tanto. Solo quería hacer algo bonito por nuestros nuevos compañeros». Negarme a prestarle mi auto era ahora un ataque hacia ella. Mis compañeros, por supuesto, tomaron su lado. «Vamos, Nora, no seas tan fría. Es solo un día. ¿Por qué lastimar sus sentimientos?». Mateo me empujó con fuerza. «Nora, ¿puedes dejar de actuar como una princesa mimada? Es el primer día de clases y ya estás acosando a Sofía». Tropecé hacia atrás. Mi cabeza golpeó un escritorio. El dolor estalló en mi cráneo. En mi vida pasada, sus palabras me habrían destrozado. Pero esta vez, solo sentí odio. Me obligué a levantarme, ignorando el dolor, y le di una bofetada. El sonido resonó en el aula atónita. «Me pones las manos encima por ella. Has olvidado quién paga tu matrícula, Mateo. ¿Quién paga tu vida? Eres un parásito desagradecido». Mi voz tembló de rabia. «Hemos terminado. Ve a proteger a tu preciosa hermanita». La palabra ruptura lo aturdió. Su rostro palideció. «Nora, ¿de qué hablas? Deja de ser dramática. Sofía es mi hermana, y se supone que tú serás su cuñada. Es natural que la cuide. Solo intentaba ayudarte a encajar en mi familia». Una sonrisa cruel torció mis labios. «¿De verdad crees que soy tan estúpida, Mateo? Hemos terminado.
No necesito a tu familia ni cuidar de lo que sea que ella represente para ti. Con eso tomé mi bolso y salí. Su voz furiosa me siguió por el pasillo. Tú y tu actitud de princesa. ¿Quién más te querría? Todo lo que sabes hacer es tirar tu dinero sucio para humillar a la gente. Eres arrogante. Morirás sola. No pude evitar reír. Nunca se sintió humillado al usar la tarjeta adicional que le di o al aceptar regalos por miles. Saqué mi teléfono. Primero, cancelé la tarjeta adicional. Luego, llamé a una amiga del banco y le pedí que imprimiera cada transacción que había hecho. Si se sentía humillado por mi dinero, bien, podía devolver hasta el último centavo. Esa noche, aparqué mi auto en el garaje subterráneo y dejé escapar un largo suspiro de alivio. Sofía no podía alcanzarlo ahora, pero justo cuando me preparaba para dormir, el hospital llamó. Señorita Reed, tenemos los resultados de su examen ocular. Casi había olvidado que mi visión había estado borrosa durante semanas. Tiene un desprendimiento severo de córnea y daño retiniano. Las córneas deberán ser extraídas quirúrgicamente. Las palabras del médico me golpearon como un puñetazo. Haremos todo lo posible para incluirla en la lista de donantes, pero la cirugía debe realizarse pronto. Esa noche no dormí. Por 100 horas, la mañana, mi auto había desaparecido, robado. Una premonición escalofriante me invadió. Mis manos temblaban. Llamé al hospital. Hagamos la cirugía hoy. No quiero esperar. En cuestión de horas, estaba en la mesa de operaciones. Mientras la anestesia hacía efecto, una extraña calma me invadió. Miré hacia la cámara quirúrgica y dejé que una pequeña sonrisa secreta tocara mis labios. 5 horas después, desperté en un mundo de oscuridad absoluta. El pánico me atravesó hasta que la voz de mi madre me interrumpió. Cariño, ¿cómo te sientes? Un alivio me invadió. Estoy bien, mamá. Es solo extraño no poder ver. Ella me abrazó con fuerza. Todo saldrá bien. En 3 meses tendrás el trasplante y todo volverá a la normalidad. Pero el destino tenía otros planes esa tarde, cuando me sacaron en silla de ruedas para tomar aire fresco. La paz se hizo añicos. Nora, ¿qué haces aquí? Eres una fugitiva. La policía te busca. Gritó la voz furiosa de Mateo desde la oscuridad. Luego, la voz de Sofía goteando falsa lástima. Nora, por favor, no empeores esto. 3 personas. Están muertas. Si confiesas todo, suplicaremos clemencia por ti. Me agarraron y arrastraron al suelo. Atropellaste a mi esposa, rugió un hombre. Estaba embarazada. Destruiste a mi familia. Grité. Estuve en el hospital todo el día. Me robaron el auto. Pero a la multitud no le importó. Mateo me señaló. Ella presumía. Decía que se saltaba las luces rojas por diversión. Las manos del esposo doliente se cerraron alrededor de mi garganta. Porque eres rica. ¿Crees que puedes jugar a ser Dios con nuestras vidas? Quiero ojo por ojo. El gemido de las sirenas perforó el caos. La policía invadió la escena, pero cuando lo apartaron, sentí el frío mordisco de las esposas en mis muñecas. Señorita Reed, dijo el oficial con frialdad. Su auto fue encontrado en su residencia. Las imágenes de la cámara del salpicadero y del tráfico la muestran a usted al volante. Tenemos docenas de testigos. Negué con la cabeza salvajemente. Eso es imposible. No fui yo. Entonces alguien arrancó la gasa que cubría mis ojos. Jadeos resonaron entre la multitud. Dios mío, ni siquiera tiene ojos. El asombro se extendió como una ola física. Me senté allí, inmovilizada, ciega, mi mundo reducido a la oscuridad y las voces. No tiene ojos, susurró alguien con voz temblorosa. Otra voz, más fría, replicó. No dejen que los engañe. Todo es un espectáculo. Estos ricos harán cualquier cosa para escapar del castigo. El esposo que había intentado estrangularme maldijo, pero pude escuchar la incertidumbre, arrastrándose en su tono. «Oficial», interrumpió la voz frenética de mi madre. «Mi hija estuvo en cirugía todo el día. Miren los registros del hospital». El oficial dudó. Papeles y radios crepitaron en la distancia. Las dulces palabras de Sofía pintaron una imagen de inocencia. Ella miente. La vi subir a ese auto esta mañana. Lloró. Me ha odiado desde que éramos niñas y ahora nos arrastra a todos con ella. Mi madre gritó, la desesperación quebrando su voz. El hospital puede probar que Nora estuvo aquí.
El oficial dio una orden y me levantaron. Llévensela, lo resolveremos en la estación. Quería gritar, luchar, pero mi cuerpo estaba débil. Mi visión se había ido. Solo pude tropezar hacia adelante mientras me arrastraban hacia el auto que esperaba. La estación olía a café rancio y desesperación. Cada paso resonaba en mis oídos mientras me guiaban a una habitación fría y me empujaban a una silla. «Señorita Reed», comenzó el oficial con voz cortante e impaciente. «Su vehículo fue utilizado en un atropello y fuga esta mañana. Las cámaras de tráfico la muestran claramente al volante. 3 personas están muertas. ¿Por qué deberíamos creer que usted no conducía?» Agarré el borde de la mesa de metal. Mis dedos temblaban. «¿Por qué estaba en cirugía? Pregúntele al hospital. Estuve inconsciente durante horas». Él golpeó su mano. «Basta de excusas. Tenemos imágenes de usted riendo mientras se saltaba esas luces. Las familias de las víctimas quieren justicia y la tendrán». Mi pecho se apretó. ¿Cómo puede haber imágenes? Yo no estuve allí, a menos que alguien se asegurara de que yo apareciera. Las horas se arrastraron. Me dejaron sola en la sala de interrogatorios. El aire me sofocaba. Mis pensamientos daban vueltas. Podía escuchar voces débiles a través de la pared, detectives hablando con Mateo y Sofía. «Ella me dijo que lo haría», dijo la voz de Mateo, cargada de falso arrepentimiento. Quería lucirse. Le rogué que no lo hiciera, pero ella nunca escuchó a nadie. Luego, la voz de Sofía, suave y temblorosa. «La quiero como a una hermana, pero ella siempre me ha odiado». Quizás pensó que si asustaba lo suficiente a todos, dejarían de elogiarme. Sus mentiras se entrelazaron como una cuerda apretándose alrededor de mi cuello. Para cuando me llevaron de vuelta a una celda, mis manos estaban entumecidas de apretar los puños. No iba a suplicar. Ya no. 3 días pasaron antes de que fuera liberada bajo fianza. Los abogados de mi familia lucharon con uñas y dientes, sacando a la luz todos los registros del hospital. Por ahora, era suficiente para evitar que me encerraran para siempre, pero el daño estaba hecho. Los medios ya me habían pintado como la chica rica e imprudente que mató a 3 personas por diversión. Los reporteros me acosaban cuando salía. Los extraños me escupían. Y lo peor de todo, mis supuestos compañeros de clase, personas que una vez me habían sonreído, compartían publicaciones en línea sobre cómo siempre supieron que yo estaba podrida. A pesar de todo, Mateo y Sofía desempeñaron sus papeles a la perfección. El hermano afligido y la amiga con el corazón roto. Visitaron a las familias de las víctimas, llorando en sus puertas, suplicándoles que no dejaran que la ira los consumiera. Cada aparición solo me hacía parecer peor. La 4ª noche, acostada en mi habitación a oscuras, recordé los momentos finales de mi vida pasada, la puñalada del cuchillo, el chorro de sangre, la amarga risa de la traición. Todo había comenzado con mi auto, y una vez más había sido robado. Presioné las palmas de mis manos contra mis ojos vacíos. Incluso, en esta nueva vida, el destino se repetía, a menos que rompiera el ciclo. Empecé con Mateo al día siguiente. Volví a llamar al banco y exigí el extracto completo de su historial de gastos. El archivo fue entregado en un sobre grueso. No pude ver las páginas, pero mi madre me las leyó en voz alta. Decenas de miles en restaurantes, hoteles, joyas, todo cargado a mi tarjeta. Cada centavo que había salido de mí, disfrazado de generosidad por su parte. «Envíalo todo a la prensa», le dije a mi madre rotundamente. «Cada página, que el mundo vea qué clase de hombre es». El escándalo estalló en cuestión de horas. Los titulares gritaban sobre Mateo Clark, el noble novio de la princesa de Vista del Puerto, quien había estado drenando su fortuna durante años. Fotos de él luciendo relojes de lujo, vacaciones con amigos, incluso recibos de estancias en hoteles con nombres que no eran míos. Su máscara perfecta se hizo añicos. Escuché la furia en su voz cuando me llamó desde un número desconocido. «¿Crees que esto te salvará? Si gasté tu dinero, tú mataste a 3 personas, Nora. Ningún escándalo lavará eso». Mis labios se curvaron en una sonrisa amarga. «No caeré sola, Mateo. Si yo ardo, tú arderás conmigo». Él maldijo, pero la línea se cortó. Sofía fue la siguiente. Comencé a investigar incluso desde los confines de mi casa. Mis abogados y algunos amigos leales reunieron pruebas discretamente. Transferencias bancarias, rumores susurrados, conexiones entre su familia y los funcionarios locales. Poco a poco, se formó una imagen.
Ella no era la princesa inocente que pretendía ser. Era una araña tejiendo telarañas para atrapar a cualquiera que se acercara demasiado, y yo ya no era su presa. 2 semanas después, las familias de las víctimas presentaron un caso oficial contra mí. Iba a ir a juicio. La sala del tribunal estaba abarrotada. El aire zumbaba con ira, lástima y curiosidad mórbida. El fiscal me pintó como una heredera mimada que nunca había enfrentado consecuencias. Mostraron las imágenes de la cámara del salpicadero de nuevo. Mi cara, mis manos en el volante, mi risa resonando. Me senté en silencio, mis ojos sin vista ocultos detrás de gafas oscuras. Podía sentir el odio oprimiéndome desde todas las direcciones. Cuando le tocó el turno a mi abogado, habló con claridad. Señoras y señores, a mi cliente le extirparon quirúrgicamente las córneas el día de este accidente. Estuvo bajo anestesia durante 5 horas. Es médicamente imposible que ella haya estado conduciendo. Jadeos se extendieron por la sala. Se llamó a los médicos a declarar. Sus testimonios inquebrantables confirmaron cada detalle. Pero la fiscalía sonrió. Incluso si no condujo, ¿de quién era el auto? ¿De quién es la cara en las imágenes? ¿Quién más sino la señorita Reed? El juez se inclinó hacia adelante. Señorita Reed, ¿tiene alguna explicación para estas imágenes? Mi garganta se tensó por un momento. Casi dije no. Casi me rendí. Pero luego, una chispa de furia se encendió en mí. Sí, su señoría, dije con voz firme. Las imágenes son fabricadas, y lo probaré. La sala del tribunal tembló con murmullos, y en ese momento supe que esto era solo el principio. La sala se vació lentamente, como una marea retrocediendo. Los zapatos arrastraban por el suelo. Los susurros se extendieron por el pasillo, y en algún lugar, un reportero ensayaba una línea que me haría sonar monstruosa o lastimosa, dependiendo de cómo soplara el viento en esa hora. Me quedé sentada hasta que el alguacil me tocó el hombro y dijo que era hora. Me levanté, las manos en el pasamanos, y conté los pasos de la manera en que mi fisioterapeuta me había enseñado. Pie izquierdo, pie derecho, pausa. Hubo un tiempo en que habría corrido hacia las puertas con la cabeza en alto y una sonrisa que decía que no me importaba. Ahora, el mundo era un océano negro, y estaba aprendiendo a nadar sin el sol. Afuera, mi madre pasó su brazo por el mío y me guió más allá de un muro de cámaras. Los flashes estallaron, aunque no había nada para mí que ver. Jordan, mi abogado, mantuvo la voz baja mientras caminaba a nuestro lado. Nos compraste tiempo. Decir que las imágenes son fabricadas los obliga a abrir la cadena de custodia, pero también te pone en la mira. Ya estaba allí, dije. Ha estado allí, desde el primer día de clases. Él no lo negó, solo dijo, fuiste valiente, ahora necesitamos pruebas. Pruebas. Esa era la palabra que me había perseguido desde mi primera vida hasta esta. Pruebas de que no había sido la persona detrás del volante. Pruebas de que la cámara del salpicadero era una mentira. Pruebas de que Sofía no era una azucena, sino una flor venenosa con pétalos de seda y un tallo de acero. En casa, me senté a la mesa de la cocina y seguí la veta de la madera con los dedos mientras la tetera se apagaba. Mi madre puso una taza frente a mí. Té de jazmín. El aroma se elevó como un recuerdo de verano. Lo inhalé y sentí un peso constante instalarse en mi pecho. Nos encargaremos de esto, dijo. Tu padre está llamando a su contacto libre. Ya lo hizo, dije. Jordan dice que el juez permitirá que un equipo de forenses digitales examine la tarjeta de la cámara del salpicadero. Bien, dije. Quiero lo mejor. Ya la llamaste, dijo Jordan desde la puerta. Ya viene la doctora Maya Chen, implacable y cara. En ese momento, lo fue. Maya llegó justo después del anochecer. Escuché la confianza en su andar, la pequeña pausa mientras observaba la habitación sin querer, la forma en que puso su maletín sobre la mesa y abrió los cierres metálicos. Saludó a mi madre y luego a mí, y no había lástima en su voz, solo concentración. Conozco tu caso, dijo. Mi equipo ha manejado manipulaciones de cámaras de salpicadero antes. Necesitaremos la tarjeta original, no una copia. Necesitaremos ver los registros de transferencia de la policía y una lista de todos los que tuvieron acceso a tu vehículo, herramientas de garaje o dispositivos electrónicos en el último mes. Puedo darte una lista más larga de lo que quieres, dije. Empieza con Mateo Clark y Sofía Hart. ¿Hecho?, dijo Maya. A la mañana siguiente, el juez firmó una orden.
La fiscalía se estancó y luego cedió. La cámara del salpicadero y su tarjeta de almacenamiento fueron entregadas a un laboratorio neutral bajo supervisión judicial. No vi la cadena cruzar la mesa, pero escuché el rasgueo de las plumas mientras la gente la firmaba. Escuché a Maya decir, «Gracias», con una voz como una mano firme sobre un bisturí, y escuché la puerta cerrarse después de que ella se fue con el único objeto que podía decir lo que yo había estado diciendo desde que sonaron las sirenas. No fui yo. Mientras Maya trabajaba, miré hacia atrás. La memoria era todo lo que tenía para ver, y no siempre decía la verdad, pero aún podía señalar. Llamé al garaje subterráneo y les pedí que sacaran los registros de entrada y las grabaciones de la cámara de la noche anterior a mi cirugía. Le pedí a mi madre que me leyera cada nombre. Había docenas. Luego hubo uno que me hizo contener la respiración. Subí de alquiler. «Vuelve a leer la matrícula lentamente», dije. Mi madre lo hizo. Jordan ya le había pedido a un investigador privado que comenzara una búsqueda discreta. En un día me llamó. El sub había sido alquilado por una empresa fantasma, propiedad de uno de los contratistas que licitaban trabajos de mantenimiento de la ciudad. El mismo contratista que había donado a una gala benéfica organizada por la familia Hart la primavera pasada. Me quedé quieta en la oscuridad, y detrás de mis ojos vi el brillo de la seda y una sonrisa lo suficientemente afilada como para cortar. Esa noche, el investigador le envió a Jordan una segunda actualización. La cámara del garaje había captado a una mujer con la altura y el paso de Sofía saliendo del sub usando un pañuelo y una gorra de béisbol. Había caminado directamente hacia mi plaza de estacionamiento con la facilidad de alguien que había ensayado. Había llevado un pequeño estuche rígido. Se había quedado exactamente 6 minutos. Se había ido con las manos vacías. Jordan me contó todo con el tono lento y cuidadoso que la gente usa cuando intenta no romper un vaso ya agrietado. No necesitaba preguntar si quería seguir adelante. No dije una palabra. No necesitaba hacerlo. Maya llamó a la mañana siguiente. Las imágenes de la cámara del salpicadero eran inusuales. El patrón de codificación estaba alterado de una manera que no sería obvia para la mayoría de los ojos. Había artefactos de repetición en el cielo, fantasmas de compresión en los reflejos del parabrisas e inconsistencias en los metadatos que sugerían que el archivo había sido transcodificado y reinsertado en la tarjeta. En español, dije. Alguien tomó otro video, lo alteró y lo insertó. Es un deepfake que ha sido grabado en el archivo y luego reescrito en la tarjeta. No es imposible, pero requiere intención y habilidad. También hay una extraña falta de coincidencia en el reloj del sistema. Parece que la cámara del salpicadero se sincronizó con un teléfono que saltó zonas horarias durante unos minutos, y luego volvió. El objetivo era hacer que las firmas de tiempo parecieran legítimas en una verificación casual. ¿Quién sabría hacer eso?, pregunté. Gente que gana dinero haciéndolo, dijo Maya. Y gente que gana dinero ocultando que pagan a la gente para que lo haga. Cuando colgué, puse ambas manos alrededor de mi taza hasta que el calor se convirtió en dolor. El dolor me mantuvo aquí, en el presente, en lugar de caer hacia atrás, en el recuerdo de mis compañeros señalando y susurrando. Mateo, diciendo que yo era cruel. Cruel, había dicho mientras pasaba cada tarjeta que le había entregado. Volvió a llamar esa tarde. Había aprendido que el silencio era tanto un arma como la bilis, así que probó el silencio primero. Lo dejé estirarse hasta que él rompió. «Puedes detener esto», dijo. «Dices que quieres la verdad. Esta es la verdad. Cometiste un error. Entraste en pánico. Todos podemos seguir adelante si lo admites. Todos». «¿Qué pronombre tan generoso?», dije. «¿Crees que alguien le creerá a una chica ciega antes que a un esposo en duelo? Antes que a toda una ciudad. Antes que a las imágenes», dijo. Lo dejé en el aire y luego pregunté, ¿tú y Sofía todavía le dicen a la gente que son hermanos? Él se inmutó en el pálido estático de la línea. Pude escucharlo en su aliento, aunque no pudiera ver su rostro. «Crecimos juntos», dijo. «Eso es todo». «Eso no es todo», dije, y luego colgué. Al día siguiente, un reportero publicó fotos de Mateo y Sofía saliendo de un hotel en la costa. Brazos entrelazados, rostros alzados hacia el sol. La marca de tiempo en las fotos los ubicaba allí la tarde del accidente, lo que no significaba nada por sí solo. La gente conduce a la costa después de hacer cosas terribles. La gente toma fotos después de mentir,
pero se asentó en el lugar más importante. La corte de la opinión pública comenzó a dividirse. Algunos comentarios debajo del artículo no eran sobre mí, eran sobre ellos. Esa noche recibí un mensaje que no venía de un número que conociera. No era una amenaza, eran 4 palabras. No confíes en las cámaras. Miré a la oscuridad, lo que significaba que no miré en absoluto, y escuché los pequeños sonidos de la casa asentándose. La siguiente línea llegó 5 minutos después. Garaje oeste, nivel superior, miércoles medianoche. Era casi ridículo, lo cliché que era. Estaba bajo fianza y la mitad de la ciudad quería mi cabeza. Reunirme con un extraño en un garaje a medianoche no estaba en ningún manual de consejos para sobrevivir la semana. Debería haberlo ignorado. Debería haberlo eliminado. No lo hice. 1/4 para la medianoche del miércoles, mi madre me suplicó que no fuera. Jordan dijo que era imprudente. Les dije a ambos que la precaución no me había salvado la última vez. Usé zapatillas y una chaqueta delgada, y me guardé el teléfono en el bolsillo con el botón de grabar ya pulsado. El conductor que contratamos para los días de tribunal llevó el auto al garaje oeste y aparcó en la parte superior. El aire allí arriba olía a aceite y sal marina. El viento se movía por el hormigón con un zumbido bajo. El conductor salió primero y escudriñó la zona. Luego, me ayudó a salir y me puso las manos en el capó para que pudiera orientarme. Se acercaron pasos. No el paso pesado y decidido de un policía o un matón, sino un paso ligero y rápido que denotaba nervios y decisiones rápidas. La persona se detuvo a unos pocos pies de distancia. «Fuiste valiente al venir», dijo una mujer. Su voz era joven, tensa por el miedo y la adrenalina. «¿Valiente o estúpida?», dije. «¿Quién eres?». «Gracias», dijo. «Reportera estudiantil. Cubro los escándalos de vista del puerto para el periódico del campus que nadie toma en serio hasta 3 meses después, cuando la ciudad lo hace. Sé lo que te hicieron». «¿Qué tienes?», pregunté. Ella se acercó. Pude oler café barato y la tenue tinta de una impresora. Me puso algo en la palma. Una tarjeta de memoria de la cámara del garaje, la que miraba tu plaza de estacionamiento, la noche anterior a tu cirugía. Sé que ya tienes la copia oficial. Esta es la segunda toma. El contratista la instaló después de que la ciudad se negara a actualizar. La dejó activa porque esperaba presentarla como un proyecto de seguridad. Más tarde, nadie la sacó porque nadie sabía que existía, excepto yo. «¿Por qué tú?», pregunté. «Porque tengo una amiga que sale con un conserje que odia a su jefe», dijo. Casi sonreí. «Podrías haber llevado esto a la policía». «Vi lo que hizo. La policía la noche que te sacaron en silla de ruedas», dijo Gracia con voz baja. «Vi lo rápido que creyeron la peor versión de ti. No digo que seas una santa, digo que la narrativa era conveniente. No examinarán una segunda toma si la primera es suficiente para cerrar el caso». «¿Esto es suficiente?», pregunté. «Creo que es lo que le permite a la persona adecuada encontrar lo suficiente», dijo. Luego retrocedió sus pasos rápidos y la noche la engulló. Maya llamó al amanecer. Había visto la nueva toma. Mostraba a la mujer con el pañuelo de nuevo, más clara esta vez, su cara captada por un instante mientras se giraba hacia la salida. No era una toma perfecta, pero era suficiente para que un ojo experto la contrastara con otras imágenes. También era suficiente para mostrar lo que había hecho. Había abierto mi auto, retirado la cámara del salpicadero, conectado un pequeño dispositivo al cable y luego reinstalado la cámara con el dispositivo escondido detrás del panel. El dispositivo era un inyector de hardware que podía introducir fotogramas prescritos en el flujo de la cámara y reescribir las marcas de tiempo sobre la marcha. La mujer lo había probado, revisado su teléfono y se había ido. Así que las imágenes no son solo un archivo deepfake reescrito en la tarjeta, dije. Ellos manipularon el proceso de captura en sí. Sí, dijo Maya. Lo que explica por qué los testigos juran que vieron tu cara en la pantalla de la cámara del salpicadero cuando el auto se pasó las luces. El dispositivo superponía los fotogramas en tiempo real. También significa que hay una fuente separada del video original preescrito utilizado para construir la superposición. Si encontramos esa fuente, podemos vincular la alteración a las personas que la encargaron. ¿Dónde buscamos?, le pregunté. En cualquier lugar donde Sofía guarde trofeos, dijo Maya. Esa respuesta infectó mis sueños.
Al día siguiente, me desperté con la certeza de que tenía que dirigirme a las personas que más me odiaban, no con una negación, no con un comunicado de prensa escrito por alguien pagado para sonar humano, sino con mi propia voz en un lugar donde pudiera ser tocada, no solo vista. Jordan se negó cuando le dije: «Las familias están muy dolidas. No te escucharán», dijo. «No tienen que hacerlo», dije. «Yo tengo que escucharlas a ellas». Organizamos una reunión en un centro comunitario. Las víctimas eran 2 adultos y un niño por nacer. El señor Álvarez había perdido a su esposa y a su bebé. La señora Kang había perdido a su padre. Vinieron porque la gente siempre viene cuando el dolor no tiene otro lugar a donde ir. Algunos reporteros me rodeaban afuera porque el dolor es una historia. La habitación olía a limpiador de suelos y madera vieja. Mi madre me guió a una silla, en el frente. Me puse de pie. «No estoy aquí para pedir perdón», dije. «Estoy aquí para decirles que no conducía ese auto. Estuve en un quirófano con los ojos vendados con gasa cuando sus vidas se hicieron añicos. Estoy aquí para decir que estoy luchando para probar eso. Y estoy aquí para decir que sé que esa prueba no les devolverá a sus seres queridos y que nada de lo que diga puede hacer que este dolor sea más pequeño, más limpio o más fácil de soportar». Hubo un largo aliento de silencio. Entonces el señor Álvarez dijo con una voz que había escuchado por última vez como un trueno sobre mi cabeza: «¿Juras que estabas en ese quirófano?» «Juro por lo último que veo cuando duermo y lo primero que siento cuando despierto», dije. «Juro por el sonido de las manos de mi madre cuando dobla la toalla que usa para limpiarme la cara. Juro por el olor de mi padre cuando me abraza antes de salir de casa. Juro por la oscuridad vacía en la que vivo ahora, juro». Algo cambió. No fue una absolución, ni siquiera una duda, fue espacio. Una fracción de pulgada de espacio en la que algo, además de la rabia, podía respirar. Después de la reunión, cuando la mayoría de la gente se había ido, el señor Álvarez se acercó a mí. Su zapato chirrió en el suelo, y pude escuchar la forma en que contuvo el aliento antes de hablar. «Mi esposa tenía a nuestra hija al teléfono cuando sucedió», dijo. La llamada no se desconectó hasta que el auto se detuvo. El audio se guardó en la nube. Nunca lo escuché. No pude, pero mi hija finalmente lo hizo. Dijo que hay música de fondo, un jingle de radio. Dijo que es de una emisora que cambió su rotación de anuncios esa semana. Buscó la hora en que ese jingle se emitió ese día. No coincide con la hora en que la policía dice que ocurrió el accidente. Me puso una pequeña grabadora en la mano. Cerré los dedos alrededor de ella como una reliquia. «Gracias», dije. «Gracias por vivir eso 2 veces por mí». Él no respondió, solo asintió, y sus hombros temblaron una vez, como un hombre que levanta algo pesado y lo deja. Maya tomó el audio y lo pasó por 2 laboratorios independientes. El jingle era inconfundible, y los registros de la estación eran claros. El anuncio se reprodujo a las 12:17 de la tarde. La línea de tiempo de la fiscalía situaba el accidente a las 11:42 de la mañana, basándose en la sincronización de la cámara de tráfico. O los registros de la estación estaban mal, o los relojes de la cámara lo estaban, o alguien había obligado a un conjunto de tiempos a mentir. Los laboratorios también aislaron un derivado de sirena en el fondo que coincidía con una ambulancia específica. El despacho la registró al otro lado de la ciudad a las 12:16 de la tarde, lo que redujo el patrón de viaje de la captura de sonido a través de ventanas abiertas. La geometría de la ciudad comenzó a discutir con una historia que le habían alimentado. Jordan presentó mociones. El juez accedió a una audiencia probatoria para revisar los nuevos hallazgos. El fiscal intentó desestimar el audio como poco fiable. Maya argumentó que los relojes solo son tan verdaderos como las manos que los ajustan. El juez pidió el inyector de hardware y el videofuente, como si fuera simple arrancar un fantasma de un cable. El fiscal sonrió y dijo que si tal dispositivo existía, la policía no lo había encontrado, lo cual era cierto. No lo habían encontrado porque nunca habían mirado detrás del panel de mi auto, donde una mujer con un pañuelo lo había escondido. Al investigador le llevó 2 horas con un destornillador de cabeza plana y un toque suave abrir la escena correcta sin dejar daños. Colocó el dispositivo sobre un paño de terciopelo como si fuera una joya. Zumbó débilmente cuando lo encendió. Un pequeño sonido hambriento. Maya sonrió como un matemático que ve que una prueba se resuelve. Ella arrastró la placa. Encontró el ID de proveedor grabado en un chip
y nombró a un corredor del mercado negro que movía esta clase de hardware. El investigador abrió su libreta de direcciones. Jordan redactó una citación. Fue desordenado, lento y legal. Y también finalmente movimiento. La noche anterior a la audiencia, Mateo apareció en mi puerta. No tocó el timbre, gritó. Los vecinos encendieron las luces del porche y se relamieron ante la idea de un espectáculo. ¿Crees que puedes arruinarme?, gritó. ¿Crees que puedes arrastrarme porque no te queda nada? Mi madre llamó a la policía. Su voz firme. Salí al porche y me paré detrás de la puerta. El aire olía a césped recién cortado y algo agudo, tal vez lluvia. Mateo siguió gritando hasta que se le cansó la garganta. Luego, bajó la voz, lo que lo empeoró. «Estás ciega», dijo. «Nunca verás la expresión de sus caras cuando te metan en una celda. Nunca me verás pasar por delante de ti cuando sea libre. Nunca verás a Sofía en las noticias cuando le cuente a toda la ciudad lo misericordiosa que fue contigo. Escuché. Lo que tiene perder la vista es que te vuelves muy bueno escuchando la barata hojalata y al mentiroso. Suena como una mala moneda caída sobre mármol. Suena como una sonrisa que nunca llega a los ojos. No necesito verte», dije. «He escuchado suficiente». Un auto giró la esquina rápido. Los neumáticos silbaron en el bordillo. Una puerta se cerró de golpe. Sofía pronunció su nombre sin aliento y dulce. «Mateo, vámonos», dijo. «Esto está por debajo de nosotros». Él la miró, y por un segundo delgado y agudo, sentí éxtasis en el aire como un alambre ardiendo. Luego, la dejó, enganchar su brazo al suyo y se la llevó. Entré. Mi madre me apretó la frente contra la suya y susurró. «Casi terminamos. Espera». Llegó la mañana, y con ella una lluvia que hizo que la calle oliera a limpio. Entramos por la entrada trasera del juzgado. La sala de la audiencia era más pequeña, despojada del teatro de un juicio completo, pero llena de gente de todos modos. El juez estaba sentado como una montaña que tenía paciencia. Jordan expuso la secuencia, las imágenes del garaje, el inyector de hardware, el jingle de audio y los registros de la estación, la sirena de la ambulancia y la geometría del sonido. Maya explicó cómo un dispositivo podía superponer fotogramas preescritos en tiempo real y falsificar relojes internos para que coincidieran con la línea de tiempo deseada. El investigador testificó sobre el SUV de alquiler y la empresa fantasma y el contratista que bailó en la gala benéfica de la Fundación Corazón. Cuando dijo la palabra corazón, el aire cambió. No porque alguien jadeara, sino porque la mitad de la sala inhaló sin querer. El fiscal contrainterrogó con frío. Desdén. «¿No era posible», preguntó, «que el inyector fuera instalado por la señorita Reed para hacer parecer que alguien más alteró las imágenes? ¿No era posible que el audio fuera de una grabación guardada días antes? ¿No era posible que las imágenes del garaje fueran una falsificación creada por partes interesadas?» Dijo «posible» hasta que perdió su significado y luego lo repitió. Luego llamó a su propio testigo, un policía que había manejado la tarjeta de la cámara del salpicadero el día en que se recuperó. El policía juró que la cadena de custodia era limpia. Juró que la tarjeta había ido de la guantera a la bolsa de pruebas bajo llave al laboratorio sin que las manos se extraviaran. Jordan hizo una pregunta. ¿Quién tenía las llaves de Mime State y no State? ¿La taquilla de pruebas ese día? El policía dijo el nombre. Era un nombre que se conectaba con el contratista a través de un primo y una cuenta de apuestas. Era un hombre que tocaba donaciones a la Gala Corazón y viejas fotos en la costa. No era un clavo, era una grieta capilar que había estado esperando un dedo. El juez no dictó un fallo ese día. Dijo que revisaría y se reuniría de nuevo en 48 horas. Dijo que quería que el inyector de hardware fuera rastreado hasta una compra y que las imágenes del garaje fueran autenticadas por un tercero. Dijo que quería que la estación produjera sus registros de servidor para el día del accidente. Dijo la palabra o verdad y la hizo sonar como un mueble que arrastrarían a la habitación si nadie lo traía de buena gana. Salimos de las cámaras, que ahora hacían preguntas más suaves. Afuera del edificio, una mano tocó mi manga. «Lo siento», dijo la señora Kang, amable y seria. «Cuando mi padre murió, mi primera emoción fue la rabia. Me cegó. Te escuché hoy. No perdono, pero escucharé». «Gracias», dije, porque eso era un regalo, no una exigencia. En casa, la casa estaba en silencio. Fui a mi habitación,
Cerré la puerta y me senté en el suelo con la espalda contra la cama. En la oscuridad, vi el contorno de una cosa que no era un recuerdo, y no una esperanza. Era un plan. Tenía bisagras y partes móviles. Tenía un lugar para cada pieza que habíamos reunido y un espacio más para la pieza que aún no habíamos encontrado. Llamé a Maya y le pregunté si el inyector podía hacer algo más que superponer caras y alterar relojes. Ella dijo que sí. También podía registrar la firma del teléfono con el que estaba emparejado cuando el instalador sincronizó la hora. Incluso si el nombre del teléfono había sido borrado, el hash permanecería. ¿Puedes sacarlo?, pregunté. Sí, dijo, si tengo cuidado. Ella tuvo cuidado. A medianoche lo tenía. Un hash que coincidía con un dispositivo registrado a un número utilizado para confirmar la asistencia a la Gala Corazón hace 6 meses. El número estaba en un hilo de texto con Mateo. El nombre en el contrato del dispositivo era un primo del contratista. La red se tensó hasta que no hubo forma de respirar dentro de ella sin saber quién la había tejido. Dormí por primera vez en semanas. No mucho, no profundamente, pero de verdad. Cuando desperté, había un mensaje final del número desconocido que me había enviado al garaje. Van a destruir el video fuente, decía. Esta noche, antiguo cobertizo de botes debajo del puente, lado este, busca una puerta roja con una estrella. Miré fijamente la oscuridad hasta que se sintió como un techo en lugar de un cielo. Luego llamé a Jordan y al investigador. Llamé a Maya. Llamé al único detective que me había mirado sin un guión en los ojos. El detective Calder, quien me había dicho extraoficialmente que el dolor puede ser usado como arma y que Vista del Puerto tenía una forma de pulir a sus villanos hasta que brillaban. Haremos esto según las reglas, dijo Jordan. Nada de heroísmos. Solo pruebas, dije. Nos reunimos 1 hora antes de medianoche. La lluvia había cesado y dejado el mundo limpio y crudo. El cobertizo de botes se agachaba bajo el puente con la espalda al agua. La puerta roja con una estrella estaba descolorida, pero seguía siendo roja. El candado parecía nuevo. Calder lo cortó mientras su compañero filmaba toda la entrada. Dentro, el aire era frío y olía a moho. Un generador. Estaba en la esquina, una mesa al lado con una laptop y 3 discos duros apilados como ladrillos. La laptop tenía una pantalla rota. Los discos duros llevaban etiquetas de cinta adhesiva que no significaban nada para nadie sin la clave. Maya se acercó como una cirujana. Guantes, fotos, bolsas de pruebas, todo según las reglas, como había dicho Jordan. Y aún así, la puerta se cerró de golpe detrás de nosotros. Pasos. Voces. Sofía, suave y brillante, como una luz sobre una trampa. Nunca supiste cuándo irte, dijo. Podrías haber sido una reina, Nora. Elegiste ser una mártir. Me giré hacia su voz. Mi corazón no latía rápido. Era lento y pesado como un tambor antes de la batalla. Las reinas usan coronas que otras personas sostienen sobre sus cabezas. Dije, los mártires no pueden hablar. No soy ninguna de las dos. Soy una mujer que puede escuchar pasos y contar segundos y decir la verdad sin mirarse en un espejo. Mateo dijo algo grosero sobre las chicas ciegas y la lástima. Calder le dijo que se callara. Su compañero les leyó sus derechos como si fuera un cuento para dormir. Sofía se rió una vez y sonó como un vaso que se desliza de una mesa y se rompe en el suelo. Maya levantó uno de los discos y lo sostuvo como un huevo. Esto es, dijo, la fuente, las mismas marcas de carril, la misma secuencia de semáforos, los mismos artefactos de cielo incrustados. Se grabó 2 semanas antes del accidente, en una mañana tranquila con una base y usando una máscara de silicona. De aquí construyeron la superposición, de aquí escribieron la realidad. Vendiste nada de heroísmo, susurró Jordan. Tenemos lo que vinimos a buscar. Salimos. La noche no vitoreó. La ciudad no se redimió en un florecimiento de violines. El puente no se volvió oro, pero el suelo bajo mis pies se sentía firme de una manera que no lo había hecho en meses. Prueba. No una teoría, no una sospecha. Un disco con una mentira, aún caliente por dentro. De vuelta en casa, me senté de nuevo a la mesa de la cocina mientras la tetera se apagaba. Mi madre colocó una taza frente a mí. El vapor se elevaba como una bendición.
Abracé el calor con mis manos y sentí el futuro empujar contra el presente como una puerta que finalmente quiere abrirse. Mañana, dijo Jordan, pediremos suprimir las imágenes manipuladas e introducir el video fuente. El juez no podrá ignorarlo. Pediremos que se retiren los cargos contra ti y que un gran jurado considere cargos contra ellos. Maya añadió, y yo testificaré sobre cada fotograma. Simplificaré el lenguaje lo suficiente para que nadie pueda esconderse detrás de la ignorancia. Asentí, aunque no era necesario. La decisión ya estaba tomada. En el momento en que desperté, en esta vida y me di cuenta de que podía cambiar el guión, me levanté y sentí la mesa bajo mi palma, el azulejo bajo mis zapatos, el aire en mis pulmones. El océano negro de mi mundo no retrocedió. No necesitaba hacerlo. Había aprendido a nadar. Un capítulo más, me dije. Una escalada más. Entonces me pondría de pie. No como la chica rica que iba demasiado rápido o la chica ciega que suplicaba clemencia, sino como la mujer que se negó a dejar que la mentira echara raíces en su nombre. Los escalones del juzgado gemían bajo el peso de la gente. Los reporteros se amontonaban hombro con hombro. Sus micrófonos se extendían como un bosque de lanzas. Los flashes rompían el aire, aunque no vi nada de eso. Todo lo que conocí fue un pulso de sonido, la forma en que las preguntas se precipitaban como olas y luego se rompían contra el silencio que mi abogado y yo llevábamos con nosotros. Dentro, el aire era más fresco, más pesado. El juicio, que había comenzado como una certeza, una heredera mimada castigada por las vidas que se llevó, era ahora un campo de batalla. El juez estaba sentado al frente como una figura de piedra esculpida para soportar tormentas. A la izquierda, la fiscalía con sus pulcras pilas de papeles y su furia afilada. A la derecha, nosotros. Una mujer ciega que había sido tildada de asesina y los pocos que aún creían en la verdad. El alguacil llamó a la corte a orden. Jordan se levantó. Su voz era firme, pero debajo de ella pude escuchar la urgencia de un hombre que sabía que la historia se estaba escribiendo en tiempo real. Su señoría, dijo. La defensa solicita admitir la prueba 47, un disco duro recuperado de una propiedad vinculada a la familia Corazón, autenticado por 2 laboratorios independientes. Contiene el video fuente sin editar utilizado para fabricar, las imágenes de la cámara del salpicadero presentadas por la fiscalía. El rumor estalló. Gritos, jadeos, el raspado de sillas. El juez golpeó su mazo hasta que el silencio regresó. Prosiga, dijo. Maya subió al estrado. La escuché explicar, tranquila e implacable, cómo las imágenes de mi cámara del salpicadero habían sido superpuestas en tiempo real con imágenes pregrabadas de ese disco, cómo un inyector de hardware instalado en mi auto había alimentado la mentira a cada cámara y cada testigo, cómo los metadatos, la deriva del reloj y las discrepancias de audio probaron que el marco había sido doblado hasta romperse. ¿Puede decir con certeza?, preguntó Jordan, ¿que las imágenes utilizadas para condenar a mi cliente no eran auténticas? Sí, respondió Maya sin dudar. Fueron falsificadas. La fiscalía se puso de pie. Sus voces agudas. Objeción, especulación. Pero el juez los detuvo con una sola palabra. Rechazada. El siguiente testigo fue el detective Calder. Describió la redada en el cobertizo de botes, la recuperación de los discos, la conexión con el contratista que había trabajado con la gala benéfica de la Fundación Corazón. Detalló la cadena de custodia con meticuloso cuidado. Cuando terminó, Jordan llamó al último testigo. Un silencio se instaló mientras me guiaban al estrado. Mi bastón chasqueó contra la madera. Mi mano rozó el pasamanos y me senté. Señorita Reed, dijo Jordan, ha sido acusada de causar la muerte de 3 personas. Ha escuchado las mentiras y ha visto su mundo colapsar. ¿Qué quiere que este tribunal sepa? Giré la cabeza hacia el sonido de la multitud, mis ojos vacíos ocultos detrás de gafas oscuras. Mi voz tembló al principio, luego se afirmó. Quiero que sepan que estaba en un quirófano con los ojos vendados con gasa, mientras mi auto era utilizado como arma. Quiero que sepan que mis supuestos amigos tomaron prestada mi vida y la retorcieron hasta que me estrangularon. Quiero que sepan que el dolor es real, pero también lo es la traición. Y quiero que sepan que no llevaré el peso de una mentira, que nunca fue mía. Silencio. Luego,
Una voz de la galería irrumpió. Era el señor Álvarez, el hombre que una vez había intentado estrangularme fuera del hospital. Su voz tembló. «Ella está diciendo la verdad», dijo. Jadeos se extendieron por la sala del tribunal. El juez exigió orden, pero el cambio ya estaba allí, pesado e irreversible. Los argumentos finales ardieron como antorchas. La fiscalía se aferró a las imágenes, a la conveniencia de una narrativa ya tallada en piedra. «Los accidentes ocurren», dijeron. «La culpa debe tener un rostro, y el de Nora Reed es el rostro que vimos». Entonces, Jordan se puso de pie. Sus palabras cortaban más que cualquier cuchillo. Vieron lo que estaban destinados a ver. Se les mostró una máscara y se les dijo que era un espejo, pero la evidencia no se dobla para siempre, se rompe, y cuando se rompe, la verdad sangra. Mi cliente no es perfecta, no es amable, pero es inocente, y ninguna cantidad de imágenes falsas cambiará eso. El jurado deliberó durante 2 días. 2 días de espera en silencio, de escuchar a mi madre orar en la cocina, de Maya murmurando sobre archivos, de Jordan caminando hasta que la alfombra se desgastó. La tercera mañana sonó la campana. Volvimos a entrar en la sala del tribunal. Mi corazón latía tan fuerte que ahogaba cualquier otro sonido. El portavoz habló. En 1900, el cargo de homicidio vehicular. Encontramos a la acusada no culpable. Las palabras me invadieron como una luz que ya no podía ver, pero aún así sentía. Mis rodillas temblaron. La mano de mi madre me apretó, bañada en lágrimas. Jordan exhaló por primera vez en meses, pero el portavoz no había terminado. También recomendamos que se presenten cargos contra Mateo Clark y Sofía Hart por conspiración, obstrucción de la justicia y falsificación de pruebas. La sala del tribunal estalló. Los reporteros gritaron. Sofía gritó, su voz estridente llamándome mentirosa. Incluso mientras los agentes se acercaban a ella, Mateo maldijo. Su máscara finalmente se resquebrajó, el veneno derramándose para que todos lo vieran. El mazo golpeó. La voz del juez retumbó por encima del caos. Que se los lleven bajo custodia a la espera de investigación. Y así, el estado cambió. El foco de atención que me había asado viva ahora se volvió hacia ellos. En las semanas siguientes, la verdad se desenmarañó en capas. El contratista confesó bajo presión. Los rastros de pago se remontaban a las cuentas de la familia de Sofía. Los registros telefónicos de Mateo lo vincularon a la coordinación. El día del accidente, lo que una vez había parecido hermético, en mi contra, ahora se convirtió en una soga alrededor de sus cuellos. Permanecí en silencio. No di entrevistas. El mundo que me había escupido ahora suplicaba mis palabras, pero dejé que el silencio hablara más fuerte. No me quedaba nada que probar. 3 meses después recibí la llamada del hospital. Señorita Reed, tenemos una coincidencia. Un donante. La cirugía fue larga. Cuando abrí los ojos, la luz regresó. No perfecta, no como había sido una vez, pero real. Lo primero que vi fue el rostro de mi madre, marcado por la preocupación y la alegría. «Has vuelto», susurró. Sonreí entre lágrimas. Nunca me fui. El día en que Mateo y Sofía fueron sentenciados, me paré en la parte de atrás de la sala del tribunal. No testifiqué. No necesitaba hacerlo. La evidencia los aplastó sin mi voz. Suplicaron, mintieron, lloraron, pero el mundo había cambiado. Nadie creía ya en sus lágrimas. Cuando el mazo cayó, me di la vuelta y salí al sol. Mi bastón golpeó el suelo firme y fuerte. Pensé en las palabras que Mateo me había gritado una vez. «Morirás sola». Dejé escapar una risa suave. Sola. No tenía a mi familia, tenía mi nombre, tenía mi vista de más de una manera. Y mientras entraba en la luz de un mundo renacido, supe que había reescrito mi destino. No una víctima, no una villana, sino la autora de mi propia verdad,